Varios sectores de la sociedad se han preguntado alguna vez cómo hacer para que las juventudes sean escuchadas, pero que sean escuchadas de una manera efectiva, porque los jóvenes no se sienten escuchados. Recordamos dos sucesos de una historia reciente de nuestro país en donde en el primero, gracias a las juventudes, hubo una transformación y un antes y un después en la historia de Colombia. Y en la segunda, una en donde no se les prestó atención. En el primer suceso tenemos el movimiento estudiantil de la séptima papeleta. Este movimiento buscaba que se escribiera una nueva constitución en nuestro país, porque la que estaba actualmente no garantizaba los derechos de las personas. Y este movimiento fue tan persistente que efectivamente logró que se hiciera una Asamblea Nacional Constituyente y se escribiera una nueva Carta Magna para nuestro país. Allí, como fueron escuchadas las juventudes, Colombia cambió. En un segundo momento nos remontamos al año 2021. La protesta social y todo este movimiento que hubo en las calles también demandaba una frase con la que inicié y es: queremos ser escuchados, escuchados en nuestras necesidades, en nuestras demandas. De pronto una persona allí de este entonces recuerda un mecanismo que estaba desde el año 2013, pero que casi no se le da uso, y es el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Esta ley, que es la Ley 1622 del 2013, consagra unos mecanismos legítimos de participación de las juventudes, como lo son los consejos de juventud y las plataformas de juventud. Entonces se decide promover en el mes de diciembre de ese mismo año 2021 unas elecciones como nunca antes se habían visto en estos mecanismos de participación juvenil, en donde jóvenes, miles de jóvenes, decidieron postularse para poder representar las ideas en sus territorios. Y muchos se inscribieron y participaron, pero pasó algo muy curioso. Se convocaron a las urnas a 12 millones de jóvenes para que eligieran esos representantes legítimos que pudieran sentarse a interlocutar de manera directa con alcaldes y con entidades territoriales. Pero adivinen qué sucedió en estas elecciones. Ese 5 de diciembre, cuando pasaron las 4 de la tarde, se evidenció que solo el 10% de las juventudes acudió a las urnas. Entonces, tenemos una lectura de que tal vez este espacio o no era muy publicitado o simplemente no se reconocía como algo que realmente sirviera para que las juventudes fueran escuchadas. Y había un joven que siempre, desde que estaba en el colegio, tuvo una conciencia de qué es lo que pasa en su territorio. No dejaba pasar ningún suceso, ninguna noticia. Era muy extraño que un joven de 12, 13 años se interesara por ver qué pasa con su municipio, qué pasa con su departamento, qué pasa con su país. Y siempre tuvo un sentido y una sensibilidad acerca de lo que sucedía con su país. Y al ver esta situación en el año 2021, pues también decide salir con bandera, con megáfono y con tambores de manera artística, con música, para también manifestar las inconformidades que en ese entonces también consideraba que eran un llamado común de las juventudes. Pero pasa algo también, y es que llega un momento en el año 2023 en el que, bueno, estoy en una situación en la que estoy manifestando unas inconformidades, pero se empieza a vislumbrar una oportunidad de no solamente quedarme allí en esta inconformidad, sino ahora cómo yo puedo generar espacios en donde los jóvenes y las jóvenes puedan tener ese momento en el que sean escuchados de una manera eficiente. Y cuando tomé esa decisión de empezar a hacer ese eje articulador, ese puente, me encontré con dos escenarios. El primero es que varios sectores de las sociedades, y sin duda alguna el de las juventudes, tiene una brecha enorme con lo público, con lo gubernamental. No se cree en las instituciones.
Esa fue la primera realidad. Y la segunda, que también me llamó muchísimo la atención, es que en Norte de Santander, en esas visitas que empecé a hacer a territorios, me di cuenta que cuando convocábamos a algunas personas decían, no, pero yo por allá no puedo ir. No, pero eso por allá es muy peligroso. Eso, mejor enviemos un correo, mejor un mensaje de WhatsApp, ¿sí? O enviemos una comunicación, pero no, yo por allá no voy. Y me empezó a generar la duda de, entonces si la juventud se está manifestando que no son escuchadas, ¿por qué quienes de pronto tienen un rol importante en la sociedad o en alguna entidad no se acercan de otra manera si lo que están haciendo no está funcionando? Y como yo había tomado la decisión de ser ese eje articulador, dije, pues entonces yo me voy a ir a los territorios, voy a ir a los municipios de mi departamento para escuchar. Y en mi departamento, pues, hay mucha violencia en varios sectores. Es difícil entrar, tan difícil que a veces le dicen a uno, no, tiene que hablar con este, tiene que hablar con aquel para que pueda pasar y no pasa nada. Y esa es una idea, es un imaginario que se ha creado y que yo estaba dispuesto también a romper. Porque ¿cómo es posible que si el Estado no hace presencia en algunos territorios, se persista en la idea de que me acerco es de una manera como que, uy, cuidado, porque es que allá eso es complejo y toca es, pues creo que eso no está funcionando. Así que en este momento que decidí llegarme a todas estas zonas, pues no había transporte público, pasa algunas horas y en otras no se puede quedar hasta tal hora acá. Tocó buscar estrategias, mecanismos. Y entonces, en donde no podía ir con transporte público, no podía entrar vehículo, pues a caballo, caminando. En donde no es que la hora, hay un sector que se llama Altarrita, que la vía se bloqueó, toca pasar es por un puente colgante, si va en moto le toca pasar la moto por un puente de madera colgante. Y en esta imagen que ustedes ven acá, en donde estoy con mi moto, que es un elemento con el que me he recorrido mi departamento, tenemos de fondo al municipio de Acarí, en el Catatumbo, norte de Santander. Allí, desde Cúcuta, manejé durante 7 horas para llegar a encontrarme con esas juventudes que me estaban esperando y que al recibirme me dicen, nunca habíamos visto que alguien hiciera esto. Y ahí empezamos a hacer cosas distintas. En otra de mis visitas al territorio, al Catatumbo, estuve en el corregimiento de La Gabarra. Al entrar a la institución educativa, me encuentro con la coordinadora del espacio, pero al fondo de donde estaba su escritorio estaba esta pintura. Al preguntarle quién había hecho esta pintura, me dice, fue una estudiante, en el marco de un proyecto con una organización. Y como soy del departamento norte de Santander y como soy conocedor de la situación del Catatumbo, me impresionó muchísimo, porque parece que reuniera todo lo que sucedió, pero lo que quieren que pase ahora. Sucedieron hechos lamentables, tal vez muchos los conocemos, pero en cada uno de estos jóvenes con los que yo conversaba en esta zona, encontraba esperanza, encontraba unas ganas de hacer algo para que esa realidad que sufrieron sus padres, que sufrieron sus abuelos, pudiera cambiar para ellos y para sus próximas generaciones. Por eso, con arte, con música y con trabajo, con la tierra, los campesinos, todos empezaron a hacer equipo para transformar la realidad, pero sobre todo, también para transformar el estigma que hay hacia esta zona del país y estoy seguro que hacia muchas otras zonas también. Continuando con este viaje que estaba haciendo por mi departamento, buscando escenarios en donde pudiésemos articular con los jóvenes, llegué a un municipio en donde está una de las universidades más importantes del departamento, en el que precisamente estaban demandando algo que frecuentemente yo escuchaba, y era que las juventudes
querían un papel protagónico y querían que su voz fuese tenida en cuenta. Y estamos ante un reto enorme porque fueron 25.000 estudiantes los que hicieron un alto y dijeron, hasta que no seamos escuchados, no continuamos actividades. Y no solamente eran 25.000 estudiantes, sino son 25.000 familias también las que estaban también preocupadas porque era un cese de actividades que finalmente, como esta es una ciudad que reúne a diferentes personas del país, pues primero estaban siendo afectadas ellas y también la misma ciudad porque su economía gira en torno a la actividad de la universidad. Todos estaban muy preocupados y varios movimientos estudiantiles y algunos jóvenes pues vieron que estaba haciendo un despliegue por territorio y me dijeron, queremos contarle algo, ¿nos quiere escuchar? Por supuesto acudí al llamado en mi moto, viajando horas y kilómetros para estar allí. Y no fue un día ni dos, fueron casi 15 días viajando frecuentemente a ese municipio para poder escuchar. Y claro, me encontré con varios jóvenes que estaban muy reacios, estaban como muy escépticos de mi presencia. ¿Sí? Estábamos en un año también complejo, un año electoral, y entonces estos jóvenes pensaban tal vez que es que yo iba a sacar algún rédito político o estaba generando algún espacio para tener algún cargo o algo a que yo quisiera políticamente aspirar. Totalmente pues no eran mis intenciones y con el tiempo, con la persistencia, ellos se fueron dando cuenta de que mi voluntad de escucharles era totalmente transparente. Logramos, después de esos 15 días de trabajo con varios líderes, con varias personas de la misma ciudad, logramos establecer unas mesas de diálogo en las que todos los actores se sentaron a concertar. Una vez habíamos logrado esto, que era algo significativo porque ya iban a casi 2 meses de esa actividad, pues este fue un hecho histórico para el departamento, porque se estaba solucionando con una herramienta que tal vez nosotros la creemos muy común, pero que poco usamos a veces, y es el diálogo. Así que se estableció esta mesa, pero por alguna razón, estudiantes, profesores, miembros de la universidad y otras organizaciones me dicen a mí, queremos que usted sea el mediador de esta mesa de diálogo. Y yo que había sido testigo de todo el conflicto, pues me abrumaba muchísimo esa figura de estar en medio de los dos. Y entonces allí empecé a detectar unas herramientas efectivas que nos funcionaron, que nos sirvieron allí y que hoy también quiero transmitirles. Los conflictos sociales son innumerables, pero cuando tenemos una voluntad real de solucionar, podemos empezar con esta herramienta. Y con 5 cosas que yo he, desde mi experiencia, aprendido. Una de ellas, como lo mencionábamos, es la escucha. Pero una escucha sincera. No solamente porque, bueno, vamos a ver para que me vean acá sentado. No, realmente que podamos escuchar y entender un poco qué es lo que sucede, ¿sí? Una escucha sincera. Luego de la escucha, es importante que también tengamos en cuenta la gestión. Tú estás recibiendo algo por parte de un grupo social muy importante, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Sí? ¿Lo vas a guardar para ti en tus archivos o lo vas a trasladar a las personas que probablemente puedan hacer algo? La tercera herramienta es una acción que tenga un elemento que es la persistencia. Porque tú puedes actuar diciendo, listo, yo voy a llevar esto acá, mire, esto es lo que los muchachos están diciendo, esto es lo que estas personas están diciendo. Y podría decir a la sociedad, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo los escuché, documenté y dejé ahí. Pero también está
esa conciencia de saber que realmente esto puede cambiar. Entonces toco esta puerta y me dicen, no, eso no pasa nada ahí, no se puede. Toco esta otra, hasta que finalmente podamos encontrar la persona, la situación que nos permita darle un trámite efectivo. Otro de los elementos fundamentales está el establecer acuerdos dentro de ese proceso. Pero unos acuerdos que cuando tú veas el documento, cuando veas el acta, digas, oiga, esto lo puedo hacer. Esto se puede realizar. Y concertar es que podamos estar de acuerdo los dos. Esos acuerdos, ojalá que se establezcan en medio de estos conflictos o de estas diferencias, pues que sean acuerdos reales, ¿no? Y por último, un elemento fundamental es hacer seguimiento, porque a veces quedamos bien, ¿cierto? Logramos lo que queríamos, pero dejamos ahí y las cosas de pronto no siguen su curso como deberían hacer. Me he encontrado con una realidad desde mi experiencia en territorio, y es que las juventudes sí pueden tener un papel protagónico en las transformaciones sociales que clama esta nación, que claman nuestras familias. Y una herramienta fundamental que hoy he querido dejarles a ustedes y que la podemos practicar de manera más efectiva es el diálogo, porque para mí, y espero que para ustedes también, el diálogo sea el camino. Muchas gracias.